Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 3. Una vez escuché una pregunta que alguien hizo, y la pregunta era esta: ¿qué hace que un hombre sea grande? ¿Qué hace que un hombre sea grande? Y según el criterio de este cosmos, de este mundo, la filosofía de este mundo, el sistema de este mundo, alguien grande es alguien que a lo mejor ganó un premio Nobel, un gran deportista, un gran artista, alguien que escribe un libro muy vendido, muy conocido, algún gran general, algún gran rey, un gran músico, un gran artista, alguien que viene de una familia muy famosa, alguien de la aristocracia. Bueno, todos esos son los conceptos del mundo acerca de alguien que es grande. Hubo una época, allí en Mateo capítulo 11, donde nuestro Señor dijo: de los que nacen de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. No existe sobre la faz de la tierra otro hombre más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, cuando vemos la vida de Juan el Bautista, no era de una familia de renombre, rica, no tenía ninguna empresa, no escribió grandes libros, no fue un gran deportista, no fue un gran rey ni un gran emperador. No se vestía con trajes de Armani, no usaba perfumes importados. Nada que ver con los conceptos del mundo acerca de la grandeza. Sin embargo, el creador del universo dijo: de los que nacen de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Vamos a leer un poquito acerca de este gran hombre de Dios, que para los hombres puede ser totalmente insignificante, pero para Dios fue el más grande que Moisés, más grande que Abraham, más grande que Elías, más grande que David, más grande que cualquier rey y más grande que cualquier emperador. ¿Qué es lo que hizo grande a este hombre delante de Dios? No delante de los hombres, sino delante de Dios. Mateo capítulo 3. Nosotros vimos hasta ahora que Mateo presenta argumentos para demostrar que Jesús es el Mesías. Lo va a hacer a través de la genealogía, lo va a hacer a través de mencionar profecías, por ejemplo, el nacimiento virginal. Va a demostrar que Jesús es el Mesías por la llegada de los magos y lo que venían anunciando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Va a demostrar que Jesús es el Mesías a través del odio y el antagonismo de Herodes. Y va a demostrar que Jesús es el Mesías a través de 4 argumentos, profecías, lugares geográficos que más o menos los mencionamos hace unos días: Belén, Efrata, Nazaret y Egipto. 4 lugares que tienen que ver con la profecía del Mesías. En Mateo capítulo 3 encontramos otro argumento más de que Jesús es el Mesías, y es que envía delante de él a un embajador, a un precursor, y este precursor es Juan el Bautista. De ahí la grandeza de Juan. Está relacionado con el Mesías. Él viene a anunciar la llegada del Mesías prometido a Israel.
El versículo 1 dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista. Esa palabra vino no es cualquier vino o alguien que llegaba así casualmente. No es como decir, vino Jorgito a tomar un café. Nada que ver. Vino Juan el Bautista es una llegada oficial. Es la misma palabra que leemos en el capítulo 2. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esta es una venida oficial, no es algo casual. Vienen con una misión oficial. Así que de esa manera llega el precursor, enviado por Dios en aquellos días. Desde el capítulo 2 al capítulo 3 de Mateo hay una diferencia de 30 años. El capítulo 2 termina hablándonos de José, que llevó a su familia, a María y a Jesús, a Nazaret. De ahí al comienzo del ministerio de Juan el Bautista pasan unos 30 años. El comienzo del ministerio de Juan el Bautista también indica el comienzo del ministerio terrenal de Jesús. En aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Por qué el Bautista? Porque bautizaba. Esa era su parte activa de su ministerio, bautizar. Juan, del hebreo al griego, bueno, es Juan, pero en hebreo era Johana. ¿Hay alguien acá que se llame Juan? ¿No hay nadie que se llame Juan acá? Bueno, Juan significa Yahvé o Jehová, es misericordioso. Era un nombre muy común en aquellos días. Juan, Jehová es misericordioso. Bueno, vino Juan en una misión oficial y viene bautizando. Podríamos decir Juan el Bautizador. Y pensaba en el bautismo. ¿Es igual, es lo mismo el bautismo de Juan que el bautismo de hoy? El bautismo cristiano que practicamos en nuestras iglesias. ¿Era lo mismo? Bueno, no era lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que practicamos nosotros y el bautismo de Juan? Bueno, nosotros bautizamos a los hijos de Dios, creyentes que aceptaron a Cristo en su corazón, y como un paso de obediencia viene el bautismo. En la iglesia primitiva no había creyentes sin bautizarse. No es que pasaban años y después, bueno, voy a ver si me bautizo. No era así. Era casi simultáneamente la profesión de fe y el bautismo. La diferencia con el bautismo de Juan tiene que ver con una práctica que no era común para los judíos. Los judíos practicaban eso, pero para los prosélitos, o sea, gente gentil que quería abrazar la fe judía, entonces lo bautizaban. Es decir, un judío decía, yo no me tengo que bautizar, porque yo entro al reino de Dios porque soy hijo de Abraham, ya estoy. Pero el otro, el gentil, que no tenía nuestra creencia, sí tenía que bautizarse. Por eso es tan impactante el hecho de que el pueblo judío venía y se bautizaba confesando sus pecados allí en el desierto, en el Jordán. Al hacer esto, ellos decían, bueno, nosotros también necesitamos arrepentirnos. Por eso era el bautismo y la prédica era acerca del arrepentimiento. En una ocasión, Pablo estaba caminando, yendo por Éfeso, y se encuentra en un momento con discípulos de Juan el Bautista. Eso lo van a ver en el libro de Hechos. Y Pablo les dice, ¿ustedes recibieron
el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ¿qué es eso? Ni siquiera oímos que hay Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados ustedes? Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Así que ellos no tenían ni idea lo que era el bautismo cristiano, el bautismo en el nuevo pacto. Así que el apóstol Pablo les predicó el Evangelio, ellos recibieron a Cristo y fueron bautizados también con el Espíritu Santo. Es en el momento de poner nuestra fe que recibimos al Espíritu Santo. Ellos no lo tenían, no sabían nada, porque simplemente habían hecho un acto externo que no está mal, el bautismo de Juan. Así que viene en aquellos días Juan, el Bautista, predicando en el desierto de Judea. En el desierto. Juan es un hombre que viene de la clase sacerdotal. Él podría estar predicando sin ningún problema en el templo de Jerusalén. Tenía todas las credenciales. Su papá y su mamá eran de la clase sacerdotal, descendientes de Aarón. Así que él podría haber sido tranquilamente sacerdote, pero renunció al ministerio sacerdotal para convertirse en un profeta. Está en el desierto, no está en el templo. No se viste como los sacerdotes. Se viste con pelo de cabra, un cinturón de cuero. No come como los sacerdotes. Él come langostas y miel silvestre. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Versículo 2. Estoy en Mateo capítulo 3, versículo 2. Diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ese era el mensaje, arrepentimiento. Sabemos que es la palabra metanoeo, cambio de mente, pero lo que el profeta más grande que existió está diciendo no es un simple cambio de mente, lo sabemos por el contexto. Es un cambio de vida, es un cambio integral. No es como decir, bueno, yo no creo que San Martín cruzó los Andes. Y después yo me arrepiento y digo, bueno, ahora sí creo que San Martín cruzó los Andes. No es simplemente un cambio de mente, es un cambio de vida, un cambio de actitud. Es abandono del pecado, arrepentimiento en la Biblia. Es dejar la vida de pecado y volverme hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Eso es lo que predicó Juan, lo que predicó Jesús, lo que predicaron los apóstoles en la era de la iglesia. Arrepentimiento, un volverse a Dios. Y tiene que ver con la palabra conversión. Indistintamente es lo mismo. Se usa indistintamente arrepentimiento y conversión. Ese era el mensaje del apóstol Pablo, lo van a ver en el libro de los Hechos también. Que se arrepientan y se conviertan al Dios vivo y verdadero. Había un profeta, un gran profeta Isaías, que había profetizado acerca de Juan. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuando venía un personaje importante, un rey, siempre enviaba a un precursor, que era el que venía anunciando delante del rey al pueblo que llegaba al rey. Por lo tanto, había que limpiar el camino, sacar toda la basura, sacarla del medio, estéticamente que no esté feo el camino del rey.
Arreglaban los caminos porque venía el rey, todos los baches se arreglaban. Y eso tiene que ver con lo que dice el profeta Isaías: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, limpien el camino. Eso es lo que vino a hacer Juan el Bautista. Y limpiar el camino era justamente arrepentimiento. Arrepiéntanse porque detrás mío viene el Mesías. ¿Y es importante la ropa? Bueno, alguien dijo, la santidad no se ve. Y con ese criterio se vestían mundanamente, con las modas. Modas, del latín modus, vestirse o actuar conforme a la costumbre del momento, modus. Juan no se vestía mundanamente, era muy especial para vestirse. Pero tiene un porqué la vestimenta de Juan y la comida de Juan. No es un simple capricho, tiene un significado simbólico. La vida, la forma de predicar de Juan el Bautista. Versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Bueno, no era la comida muy digna de un profeta. No tiene nada que ver Juan con el sistema religioso de su época. En realidad, él, con su forma de vida, estaba denunciando el sistema religioso de aquella época. ¿Cómo era el sistema religioso de aquella época? Bueno, muy parecido al de hoy. Hoy vivimos una de las épocas más oscuras, espiritualmente hablando. Podríamos enumerar toda la noche muchas cosas que están pasando. Por ejemplo, la Agenda 2030. Por ejemplo, la apostasía. Por ejemplo, el abandono de la palabra de Dios. Un sistema religioso en aquel tiempo y hoy, hipócrita, superficial, mundano. Y él no forma parte de eso. Cualquiera lo puede ver rápidamente y decir, bueno, entonces él se rebelaba. No es rebeldía, no es me he visto en contra del sistema y me he visto como el mundo. Total, la santidad no se ve. No, él no fue mundano. Él se rebeló contra el sistema, no se vestía como los sacerdotes, no predicó en el templo, se fue al desierto. No comía la comida digna de aquellos hombres, de la élite religiosa. Langostas y miel silvestre, al desierto. Me impresiona este hombre. Es todo lo contrario a lo que el mundo esperaría de alguien grande, importante. Y salía 5, a él, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Qué había de atractivo en Juan? Bueno, era el llamado de Dios que tenía en su vida. Y para escuchar a Juan, escuchar la voz de Dios, la gente tuvo que salir de ese sistema religioso corrupto, hipócrita. Dejar la ciudad, dejar la comodidad, dejar Jerusalén, dejar el templo tan hermoso que ellos tenían e irse al desierto. Pero no salían de Jerusalén, de toda Judea y de toda la provincia de alrededor del Jordán, mucho territorio, al desierto. ¿Dónde vas? Voy a escuchar a Juan. Voy a escuchar la palabra de Dios. Y eran bautizados, 6, por él, arrepentidos, confesando sus pecados. Como les dije, no era un cambio simplemente de mente, porque había toda clase de personas, hasta soldados romanos, que están diciéndole, y ahora nosotros, está bien, nos bautizamos, ¿qué tenemos que hacer?
Era cuestión de hacer algo, de mostrar ese arrepentimiento, de mostrar el cambio, que no era simplemente un cambio de mente, era muchísimo más. Y los publicanos, no cobren de más, muchachos, dejen de estafar a sus propios compatriotas. Toda la gente allí preguntando, ¿qué tenemos que hacer? Es que cuando venís a Cristo hay cambios. Cuando los magos se encontraron con Jesús, regresaron a su tierra por otro camino. Y los que se bautizaban arrepentidos también le preguntaban a Juan, ¿y ahora qué hacemos? Es que si hay conversión, si hay arrepentimiento, viene esta pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Algunos todavía a lo mejor no se convirtieron, otros están pensando en bautizarse. Tiene que haber un arrepentimiento, un cambio integral en tu vida. Podés vivir en el agua bautizándote, pero no va a pasar nada si no hay genuino arrepentimiento. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos, acá está la clase religiosa, la élite religiosa, que vienen al bautismo, pero él sabía que venían con hipocresía. El hombre de Dios tiene discernimiento. Aparentemente cualquiera diría, bueno, vienen los religiosos, vienen al bautismo. Gloria a Dios, qué bueno. Y sin embargo, Juan el Bautista tiene discernimiento de Dios y sabe que esta gente viene con hipocresía. Es difícil engañar al hombre de Dios, al que está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo que Él les dijo. No les dijo, bueno, buenísimo, vengan, vamos a bautizarles y todo bien y todos contentos. Generación de víboras. Así les hablaba Él. No había lenguaje religioso en Él. No era un predicador de púlpitos, era el predicador del desierto. Es como si les dijera, es lo mismo que si dijera crías de víboras. Bueno, así también predicaba Jesús. Con los hipócritas iba con los tapones de punta. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan es un hombre grande según el concepto de Dios, no según el concepto de este mundo. Y Mateo nos va a decir algo, pero muchas cosas más nos va a decir el médico Lucas. Vayamos a Lucas, capítulo 1, que nos va a dar muchas cosas significativas de la vida de Juan el Bautista. Lucas, capítulo 1. Me gustó este coro que cantamos, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Ven a beberla. Si todavía no bebiste del agua de vida, esta es tu noche. Si no estás bebiendo del agua de vida, estás viviendo, tomando agua estancada. No hay una tercera agua, o es el agua de este mundo, o es el agua de vida. No hay una tercera posición como en la época de Perón. En Jesús no hay grises. O estás bebiendo del agua de vida esta noche, o estás bebiendo agua estancada. Y Jesús le dijo a una de las primeras misioneras que yo encuentro en la Biblia, que es la mujer samaritana. Apenas se encontró con el Señor, empezó a misionar. Y le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero yo le daría un toque más a ese concepto del agua estancada. Si no estás bebiendo del agua de vida que Jesús propone, estás bebiendo agua de la cloaca de este mundo. Sí, suena fuerte, ¿no? Pero es así.
¿O estás comiendo los manjares que hay en el reino de Dios? ¿O estás comiendo las algarrobas que comían los cerdos en la parábola del hijo pródigo? No hay término medio. ¿Hasta cuándo seguirás bebiendo esa agua? ¿Hasta cuándo seguirás comiendo esas algarrobas que te propone este mundo? Lucas, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 39. Algunas cositas más de este gran hombre de Dios. No según el hombre o el mundo, sino grande según Dios. Entonces, a ver, en aquellos días, levantándose 39, María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías. Zacarías era el sacerdote, ancianito, el papá de Juan el Bautista. Y saludó a Elizabeth, la esposa de Zacarías. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Se ve que lo sabe por revelación. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y acá hay una hermosa canción que hace María, el famoso Magnificat. Se hicieron varias versiones, una más linda que la otra. Y María dice así: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Vamos a saltear y vamos al versículo 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: no, se llamará Juan, Joana o Johana. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le habría de llamar. ¿Por qué por señas? Porque el ángel lo dejó mudo a Zacarías. ¿Por qué lo dejó mudo? Por no hablar palabra de fe, palabra positiva, por no creerle a Dios. Ahora vas a quedar mudo hasta que veas que todo esto se cumple. Así le dijo el ángel a Zacarías allí en el capítulo 1 también de Lucas. Así que está mudo el sacerdote Zacarías. Y pidiendo una tablilla, 63, escribió diciendo: Juan es su nombre, punto. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y su lengua. ¿Y habló? ¿Qué habló? ¿Palabra negativa? ¿De duda? No, habló bendiciendo a Dios. ¿Te das cuenta cómo tenemos que hablar? Palabra positiva, palabra de fe, palabra que anime al que vino desanimado, angustiado, con pruebas. Palabra de fe. Y se llenaron de temor todos
sus vecinos. Por eso digo, por lo que vamos a leer ahora, que Juan fue famoso aún desde bebé, aún desde que fue niño, aún cuando era adolescente, por lo que vamos a leer ahora. Fue famoso. Se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Juan, famoso, todo el mundo allí, en esa región, sabía de Juan. Es impresionante. Todavía no había empezado su ministerio y ya era famoso. Todos allí sabían la historia de Juan. Versículo 66. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón. Tal vez, porque todos sabían de Juan. Cuando Juan va al desierto, van todos a escuchar la predicación de este muchacho. 30, 33 años, joven todavía. Desde que Jesús con su papá y su mamá llegaron a Nazaret, pasaron 30 años más o menos hasta que Juan empieza a predicar. En esos 30 años vivieron en total anonimato, tanto Jesús como Juan el Bautista. Salvo un relato de Lucas, nos va a decir algo en la adolescencia de Jesús. Pero después no hay más nada. Todos los que las oían guardaban estas cosas en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y acá viene la profecía de su padre, el sacerdote Zacarías. 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Ya están hablando y profetizando del Mesías, en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, Malaquías, que anuncia que iba a venir Elías antes que venga el Mesías. Isaías, que anuncia que alguien se va a levantar y va a proclamar el mensaje de Dios en el desierto. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos. Qué importante servir a Dios sin miedo, ¿eh? Esa es la voluntad de Dios, sin miedo. Sin temor tenemos que servir a Dios, con convicción, con fe. Y tú, acá está la profecía específica para su hijito Juan el Bautista, profeta del Altísimo. Es el propio Padre que está profetizando sobre su propio hijo. No somos profetas como Isaías o Jeremías, pero deberíamos profetizar sobre nuestros hijos. Si no profetizás sobre tus hijos, ¿quién va a profetizar? Es importante. Yo profetizo sobre mis hijos y sobre mis nietos. Palabra de fe, palabras de bendición. Porque irás delante, lo leo de vuelta, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de su presencia, de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados. Saben, el ministerio y la obra de Juan el Bautista hizo que muchos buscasen al Señor, no como nación, porque eso no se logró hasta ahora, pero muchos recibieron al Mesías a través del ministerio
del más grande de los hombres, Juan el Bautista. ¿Por qué fue el más grande? Porque él fue el precursor del Mesías. Fue el embajador, fue el que preparó el camino. Su grandeza es en relación al Rey de Reyes. ¿Sí? 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. Desde muy jovencito se fue al desierto a buscar el rostro de Dios, hasta el día de su manifestación en Israel. Se fue al desierto, lugares solitarios, entregó su vida al ministerio, al llamado que Dios tenía sobre él. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Dios dijo, bueno, ahora empezá. Ahora te vas a manifestar a Israel. Hay un tiempo. Pero mientras tanto, mientras esperó el tiempo de Dios, que a veces no es fácil, a veces nos cuesta, a veces nuestro reloj no es el reloj de Dios. Hasta ese día, él fue obediente. Se autopostergó. Me hizo acordar a alguien muy jovencito que Dios llamó también para el ministerio profético. Le llamaban, algunos hoy irrespetuosamente, el profeta llorón. ¿Quién es? ¿Quién? Jeremías, el profeta llorón. Lo llamó de jovencito. Y todo hombre y toda mujer tiene un proyecto de vida. Si te pregunto, ¿cuál es tu proyecto de vida? Bueno, no sé, no lo planifiqué, no lo pensé. Otros sí la tienen clara. ¿Cuál es tu proyecto de vida, Jeremías? Bueno, yo quiero hacer una carrera. Yo me quiero casar, una sierva de Dios. Quiero ser como todos, tener una familia, un trabajo. Ir a la iglesia, vivir en democracia, que seguir disfrutando de la libertad de cultos, vivir cómodamente. Bueno, yo quiero todo eso. Y Dios, ¿saben qué le dijo a Jeremías? No, vos no te vas a casar. No, Señor, no. Vos no vas a tener hijos. Y amén. Amén y amén, dijo Jeremías. Dios sabía lo que estaba haciendo. Si hubiera tenido todo lo que quieren los hombres, el rey hubiera usado todo eso para torturarlo más todavía a Jeremías. Bueno, la Biblia no dice nada que Juan tuvo esposa, hijos. Dedicó su vida al ministerio. El más grande. No tuvo hijos, no tuvo esposa, no escribió libros, no tuvo una hacienda, no tuvo ganado, no tuvo una empresa, pero fue el más grande. Y saben, yo en la Biblia, ya en el Nuevo Pacto, encuentro a un hombre que es la antítesis de Juan el Bautista. Juan decía, cuando vinieron sus discípulos a decirle, mira que Jesús anda bautizando por allá. ¿Qué hacemos? Se te está yendo la gente para el otro lado. Tu iglesia se está quedando vacía, tus oyentes se van para el otro lado, se van a ver a Jesús. Estás perdiendo popularidad. Claro, los discípulos vieron la situación desde el lado humano. Estás perdiendo fama. Y Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Si es así, entonces mi misión está cumplida. Si yo vine a anunciar al Mesías. Nos cuesta menguar, nos cuesta morir. Ese es el problema de los cristianos hoy en día. Menguar.
La antítesis es todo lo contrario. Quiero ser más. Quiero que me vean. Quiero la exposición. Quiero demostrar. Tercera Juan. Acompáñenme a la cartita de Juan, una de sus cartas. Tercera Juan, vamos a ver la antítesis que existe aún hoy, en nuestro tiempo. Por supuesto que no es todos, sino algunas excepciones. Tercera cartita de Juan, versículo 9. Aquí está la antítesis de Juan el Bautista. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. A este muchacho le gustaba ser el primero. Totalmente opuesto al espíritu de Juan, al espíritu de Pablo, de Jesús. ¿Ustedes quieren ser grandes, importantes? Y tomó un niño y lo puso en el centro. Háganse como este niño. Bueno, totalmente opuesto Diótrefes. Es la persona que quiere estar en todo, quiere que lo vean. Habla, pero no dice nada. Ofrece mucho, pero no da nada. Es el concepto de vanidad. Ofrecer mucho y no dar nada, algo vano. Parece mucho, pero no es nada, la pompa de jabón. Parece lindo, parece espumoso, colorido, pero dura poco y se fuma. Eso es el concepto de vanidad. No tiene el concepto de Juan el Bautista, que quiere ser un trampolín para que los demás se lancen. Quiere que los demás crezcan, que la iglesia crezca, que el hermano crezca. Diótrefes. Que Dios nos libre de tener ese espíritu de Diótrefes, querer ser el primero, el más importante, el que está. No hace nada, pero está. Ama, le gusta tener el primer lugar. Opuesto a la humildad de Jesús. Opuesto a la humildad de Juan, el más grande. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado de sus sandalias. No soy digno. Y esa era la tarea del esclavo más bajo en la casa. Era el que cuando llegaba el amo le lavaba los pies, le sacaba las sandalias. El esclavo más bajo. Ni siquiera eso, dijo Juan. No soy digno. Diótrefes ama, le gusta tener el primer lugar. Ojalá que Dios nos libre, ¿no?, de esto. Todos en algún momento luchamos con el orgullo, ¿verdad? Todavía no murió. Está crucificado, clavado, pero todavía luchamos con él. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él también luchaba con la carne. No se terminó todavía. Tenemos una lucha constante. Crucificar la carne, vencer el orgullo, vencer el espíritu de Diótrefes. No te olvides, Diótrefes. Tenemos que luchar contra eso. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos aquí, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones. Si todavía hay alguien que no se bautizó, que lo haga en obediencia.
Si todavía hay alguien que no tuvo un encuentro personal contigo, que todavía está bebiendo el agua estancada de este mundo, que todavía está comiendo la basura de este mundo, que pueda ser quebrantado, Señor, en su corazón, en su orgullo, y pueda aceptarte a ti como Señor y como Salvador de su vida. Toca sus corazones, toca nuestros corazones, para que cada día menguemos, Señor, en nuestra carne, en nuestro orgullo, y que tú crezcas en nuestro corazón. Te entregamos nuestros corazones esta noche, Señor, para que tú reines en nuestro corazón. Te doy gracias por cada uno de los que están aquí presentes, que han oído tan atentamente tu palabra, Señor. Gracias. Toca sus corazones, Señor. Y los que nos oyen por las redes, toca sus corazones, Señor. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben qué? Me gustaría que cantemos la peña de Oreb. ¿Puede ser?